Niños de séptima de básica, vamos a comenzar hoy a ver el tema de triángulos, aunque es un tema que ya venimos avanzando, pero es un tema que quiero refrescar para poder hacer área de figuras combinadas luego. Así que vamos a comenzar con la materia de hoy. Muy bien, tenemos triángulos, una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, recordemos, ¿ya? Solamente esa es la introducción. Vamos a ver la clasificación por sus lados. Quiere decir que vamos a ver solo los lados. Triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. El triángulo isósceles es aquel que tiene sus 2 lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene sus 3 lados desiguales. Vamos a ver los gráficos. Ejemplos, triángulo equilátero, 3 lados iguales. Miren, este lado es igual a este, igual a este. Por eso les puse las A para que sean iguales. Y por ende los ángulos también son iguales. Vamos, triángulo isósceles. Me decía que tiene 2 lados iguales y uno desigual. ¿Cuáles son los lados iguales aquí? Vamos a coger un color y lo vamos a pintar. Este lado con este lado. Esos son los lados iguales. El otro es desigual. Entonces es un triángulo isósceles. Y luego tengo un triángulo escaleno. Es aquel que tiene sus 3 lados desiguales. Quiere decir que ninguno de los 3 mide igual. Lados. Solo los lados estamos fijándonos ahora. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente clasificación por sus ángulos. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Mide 90 grados. Recordemos siempre que mide 90 grados. El acutángulo es aquel que tiene 2 ángulos obtusos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejemplos. Triángulo rectángulo me dice aquel que tiene un ángulo recto. En este caso yo voy a pintar el ángulo recto, que sería este de la esquina. ¿De acuerdo? Ángulo recto. Cuando dice ángulos, vamos a fijarnos solo en los ángulos, no en los lados. ¿De acuerdo? Vamos. Triángulo acutángulo es el que tiene 2 ángulos agudos, dice. Vamos a poner este ángulo agudo y este también. O puedo hacer este y este, o este y este, porque los 3 son ángulos agudos. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene el ángulo obtuso. Este ángulo, el más grande. Ángulo obtusángulo. ¿Cuál es el ángulo obtuso? El que tiene mayor de 90 grados. Y les formé la clasificación de triángulos y todo. Ahora vamos a hacer una actividad en clase en base a esta hojita que acabamos de explicar. Y dice, actividades en clase. Pinta de amarillo. Vamos a utilizar el amarillo. Los lados y de rojo los ángulos. Luego escribe el nombre correspondiente según sus lados y sus ángulos. Vamos a pintar primero los lados, todos los lados. De aquí y de aquí. Si ven unas flechitas ahí, esos son, ¿qué quiere decir? Que esos 2 lados son iguales. Vamos a pintar todos los lados. Todos los lados. Vamos a pintar todos los lados. Así es como usted también va a hacer en el cuaderno cuando lo pase. ¿Ya? Y ahora me dice, este y este son iguales. Entonces, cuando un triángulo tiene 2 lados iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. Por eso pusimos isósceles. ¿Ya? Vamos al de acá. Tengo 3 flechitas. Cuando los 3 lados son iguales, ¿cómo se llama? Equilátero. Muy bien. Ahora, cuando las 2 flechitas tengo 2 lados iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. Muy bien. Y ahora las 2 flechitas que son lados iguales, también isósceles. Entonces, cuando yo tengo 2 lados iguales, son isósceles. ¿De acuerdo? Ahora vamos por sus ángulos. Me dice que pintemos de rojo. Y vamos a buscar nuestro esfero rojo y vamos a pintar. Dice que los ángulos, entonces las esquinas, ¿no? Rojo, rojo y rojo. Rojo, rojo y rojo. Rojo, rojo y rojo. Rojo, rojo. Este es un ángulo rectito y este es otro ángulo. Muy bien. Entonces dice, según sus ángulos, ya, 2 o 3 ángulos agudos, acutángulo. Muy bien. 3 ángulos agudos, acutángulo. 3 ángulos, pero este de aquí, ojo, este de aquí
es más abierto que el de 90 grados. Entonces este ya no es acutángulo, este ya tiene un ángulo obtuso. Y ese sería obtusángulo. Y este también tiene otro ángulo recto que por ángulo sería rectángulo. Ahora dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Existe un triángulo escaleno que sea rectángulo? Recuerden que el escaleno es el que tiene 3 lados desiguales, pero eso no quita que puede tener un ángulo recto, así que sí puede haber un escaleno que sea rectángulo. Con que tenga un ángulo recto, por ejemplo, voy a hacer un pequeñito aquí de ejemplo. Este es mi ángulo recto. Este lado le voy a poner más grande que este y por ende el que cruza aquí sería más grande. Entonces ahí tengo un escaleno que sea rectángulo. Ahora, por eso es verdadero. ¿Existe un triángulo isósceles que sea rectángulo? Sí, porque los dos lados pueden ser iguales y tener un ángulo recto, entonces sí puede ser isósceles. ¿Existe un triángulo isósceles que sea obtusángulo? Recuerde que el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Pero el ángulo obtuso puede estar formado por dos lados, este y este, que pueden ser iguales. Y ya tenemos el obtusángulo por el ángulo obtuso, pero también los lados son iguales y también puede ser isósceles. Por eso es verdadero. Ahora, los triángulos se clasifican por los lados en rectángulo, isósceles y escaleno. Falso, porque si es por los lados, no entra el rectángulo es por los ángulos, por un ángulo recto. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales, verdadero, y ya sabemos. Y tercero, esto va a ser un reto para ustedes. Contesta las preguntas referente al gráfico. Aquí tengo un gráfico donde hay muchos triángulos. Van a contar cuántos triángulos tiene la figura, les van a contar ustedes. El triángulo F, este de aquí, esta voy a contestar. El que quiero que cuenten los triángulos les voy a dejar a ustedes de tarea. Pero este triángulo F me dice si es un triángulo obtusángulo. Este es un ángulo obtuso, entonces sí. Entonces aquí vamos a poner si es un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Dice aquí. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? El más grande, ¿no? Y ahí van a ir poniendo ustedes. Por ejemplo, el más grande, vamos a poner aquí. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Vamos a poner aquí, yo le voy a poner A aquí, B aquí y C aquí. Entonces yo voy a poner A, B, C. Ese es el triángulo rectángulo, el ABC, el grande, el general. El general. ¿Ya? Y los otros dos literales lo van a hacer ustedes. Con esta tarea en clase la van a pasar al cuaderno de geometría y luego van a realizar la tarea en el cuaderno de geometría. Les deseo mucha suerte y que todo les salga muy bien. Ustedes pueden hacerlo.